El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos, ¿no? Estamos aquí porque nuestro Dios nos trae a este lugar, a este local, para buscar de Dios y seguir permaneciendo en los caminos del Señor, ¿no? Solamente si es que hubiera algo, hermano, por favor, salga en orden, ¿no? Hay dos puertas y en orden, ¿no? Es importante guardar el orden y por eso que estamos tratando de que los accesos estén libres, amado hermano. Aquí no somos como algunos piensan, ¿no? Que la Iglesia Católica cree que el lugar más seguro es el templo o el lugar donde están reunidos, ¿no? El lugar más seguro es la presencia de Dios, hermano, y si hay algo, hay que salir en el orden pertinente para que Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿no? Digo eso porque quiero que quede claro. Vamos a Marcos 12. Nosotros estamos siempre en una tensión normal, natural, de todo creyente, de nuestra esperanza en la eternidad, ¿no? A veces el que ya viene, pero todavía hay que esperar un momento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que nuestra vida está escondida en Cristo para Dios, que somos de Dios y que le pertenecemos a Él, amado hermano. A veces cuando leemos la palabra de Dios, pensamos de que ya como nosotros sabemos todo, aparentemente todo, y miramos, por ejemplo, a los apóstoles o en el día de Pentecostés predicando sobre la resurrección, lo vemos de forma natural, pero en realidad para ellos era algo muy grande lo que había sucedido y no lo entendían todavía. No entendían la dimensión de lo que había significado eso. Y las cosas que están aconteciendo en este tiempo nos llevan al plan de redención de Dios. Todo lo que sucede, hermano, no está fuera de la voluntad de Dios. Dios es poderoso. Todo lo que sucede. Por ejemplo, si hay un temblor, el que mueve la tierra es Dios. Dice Amós, rugirá la tierra, ¿no? El león o rugirá la tierra, y habla de un terremoto que hubo en Jerusalén, ¿no? No, Dios es el que tiene el poder y el total control. Absolutamente nada de lo que existe, hermano, no está bajo el control total de la soberanía de Dios y bajo el poder de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, porque hay un tema que es importante que sepamos, ¿no? Jesús, Marcos es temático y Dios lo ha puesto de esa manera. Vinieron los herodianos y le preguntaron a Jesús acerca de los impuestos, porque los herodianos eran políticos religiosos. Llegaron al final a adorar a Herodes, ¿no? Pero ellos eran políticos religiosos. Los saduceos eran la élite religiosa que tenía mucho poder político, religioso, económico, y que ellos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Y le van a hacer una pregunta a Jesús, que ellos lo habían estudiado según ellos, y con esa pregunta Jesús iba a quedar mal. Pero como Jesús se leía hace un momento, la ley de Jehová es perfecta, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, hermano. Vamos a 12:18, Marcos 12:18. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos saduceos, lo que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban, diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 lo tuvieron por mujer. Jesús le dijo, no es esta la razón por lo que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán
ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Tomen asiento, amado hermano. Todos los seres humanos, desde que nació Adán hasta el día en que el ser humano se deje de reproducir en la tierra por orden de Dios, porque ya termina y se consuma el plan de redención, el plan de salvación de Dios, todos tienen un principio, pero de ahí para adelante se vive la eternidad, hermano. No hay un ser humano que va a desaparecer, no hay el aniquilamiento, como algunos creen, que te van a pulverizar y ya nunca más vas a existir, no. Todo ser humano tiene existencia. Y eso, por esa razón, muchos están aquí, que han entendido y han comprendido que Dios le ha dado la vida eterna. Hay otros que pueden ser religiosos y que vienen por costumbre o vienen para... A veces ni entienden por qué vienen, pero vienen. Y si en esa condición vienen, su vida en Cristo no está asegurada, porque no saben por qué vienen. Pero hay otros que sí saben lo que hacen y están siempre probando a Dios, tentando a Dios. Un poquito del mundo, un poquito de pecado, vuelvo a la iglesia, no al Señor, a la iglesia vuelvo y después me vuelvo otra vez y así están jugando, ¿no es cierto? Pero, repito, todos tenemos existencia eterna, hermano. No hay un ser humano. De todos, puede decirme, de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier etnia, puede estar ahorita, por ejemplo, acá en el Perú, en la frontera entre Bolivia, Brasil, hay una etnia no alcanzada, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Que viven aún como hace 4.000, 5.000 años y que están tratando de establecer contactos. Y así hay otro grupo más en América del Sur, precisamente en la Amazonía, ¿no? Y en otros lugares en el mundo. A todos ellos Dios de una u otra manera les da la oportunidad de que ellos puedan conocer la existencia de Él, porque la misma creación habla de Dios, ¿no? Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el Salmo 19, ¿no? Del 1 al 6 habla de la creación y del 7 al 14 habla del poder de la palabra de Dios, ¿no? Dice, cuando uno los escriba, el 18, y algunos saduceos, lo que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, los saduceos eran una secta muy fuerte, eran muy pocos, pero era muy fuerte, y ellos tenían el control prácticamente del poder religioso de los judíos. Ellos tenían el control del templo. Ellos, los sumos sacerdotes por lo general, eran saduceos. Supuestamente ellos conocían muy bien los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos se basaban en los 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, y prácticamente no aceptaban los demás libros. Entonces, según ellos, habían interpretado que no hay resurrección y que estaban claros que no había resurrección. Eran maestros, se supone que eran, y que los sacerdotes, como eran el sumo sacerdote, los sacerdotes eran principales saduceos, ellos que tenían que tener unas respuestas a las preguntas que le hacían, ¿no? Los judíos o las personas que estaban interesadas en la fe hebrea, ¿no? Y estaban claros en eso. Y lo otro, no creían que habían ángeles. Entonces, pero tenían un poder muy grande, ¿no? Anás, Caifás, eran saduceos, ¿no? Y cuando usted mira los evangelios, va a encontrar, por ejemplo, que la casa de Anás y Caifás era una residencia inmensa. En Jerusalén, donde las casitas eran más pequeñas que esta casa, la tercera parte prácticamente de la casa en Jerusalén, ellos tenían una mansión muy grande. Ellos creían de que una forma de estar seguros que estaban bien con Dios es que tenían prosperidad económica, ¿no? Y como les iba bien económicamente, los fariseos también creían lo mismo, ¿no? Los dos creían lo mismo. Como tenían de todo, ¿no? Dios nos bendice, todo lo que viene es de parte de Dios, entonces Dios nos está bendiciendo, estamos bien con Dios. Hay gente que cree eso, ¿no?
Hay gente que cree y hay creyentes también que andan mal, andan torcidos y como tienen cosas, han sido pobres o muy pobres o siempre han tenido dinero y por ahí hacen una cosita por aquí, otra por acá y creen que ya están bien con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque como tienen dinero, todo lo que hace le va bien, también para ellos no tienen ningún problema. Pero en realidad esa no es la fe. La fe muchas veces, el ser cristiano, nos va a encontrarnos con este tipo de personas, ¿no? Que nos van a querer hacer caer, como estas personas vinieron para tentar a Jesús. Su objetivo era tentar a Jesús, que Jesús cayera. Entonces va a haber mucha gente que se va a levantar contra ti, porque la presencia de Dios a través de ti siempre va a ser notoria, donde tú vayas, amado hermano. Si tú estás en comunión con Dios, tú tienes la bendición de Dios, tienes la manifestación de Dios, y una de las formas de la gracia de Dios es a través de los carismas. ¿Qué significa? Que la gente te ve y dice, ese hombre, esa mujer, hay algo que tiene, algo que es distinto a nosotros. A veces son los dones o sencillamente el carisma, ¿no? La gracia de Dios en una forma natural, en una forma normal, que tú ni siquiera te das cuenta que lo está manifestando y la gente sí lo percibe. Algunos lo toman como una bendición y otros lo toman como un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben que tú eres cristiano y cuando ya comienzas a poner las cosas en el orden como es, donde hay problemas, donde hay corrupción, donde hay inmoralidad, tú te abstienes de todo eso y presentas tu posición sin hablar. A veces sin decir que eres cristiano, por tus actos, por tus hechos, lo demuestras, ¿no? Entonces, esta persona estudiaron a Jesús y llegó el momento de hacer la gran pregunta en la cual Jesús iba a caer, según ellos, ¿no? Maestro, le dicen, van y dicen maestro, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que la fe es saber mucho acerca de la palabra de Dios. A Jesús lo vemos como maestro, no lo vemos como Señor. Y ese fue el problema que tuvieron muchos religiosos y aún hasta a veces los mismos discípulos de Jesús pasaron de esa fase, ¿no? de reconocer a Jesús como maestro y después Jesús los llevó a tomar decisiones que lo vieran a él como maestro. Perdón, como Señor, no como maestro, ¿no? Entonces, porque muchos podemos saber acerca de Dios, pero no vivir conforme a Dios. Entonces, maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer, no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Ahí está hablando de la ley del levirato, ¿no? Que era una ley que se estaba en Deuteronomio 25 y también en Levítico se había dado, ¿no? De que si tú tenías un hermano y ese hermano moría y estabas tú en vida, la esposa de él tenía que pasar a ti si es que él no había dejado descendencia. ¿Qué significa? Que no había dejado un hijo hombre primogénito. Tú tenías que tomar a esa mujer y hacerla tuya. Y si no la hacías, eras castigado por la ley, ¿no? Y aquí ellos le presentan a Jesús el principio, ¿no? Y le dan una parábola, le dicen, ¿no? No sabemos si esto fue cierto o no fue cierto, esta verdad. Nadie dice nada ni a favor ni en contra. Porque si Jesús hubiese sido algo falso, Jesús hubiese aclarado, ¿no? Parece. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. Es decir, ¿no? Hubo una familia que había 7 hombres varones, el primero se casó con una mujer, el hermano mayor se murió, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y como la ley de Viriato decía que ella tenía que darle descendencia, porque el apellido, el nombre de ellos, para que no desapareciera, tenía que tener un hijo, sí o sí. Pero la historia que ellos cuentan, los saduceos, es que con ninguno de ellos pudo tener hijo. Y al final murió los 7 y también murió ella. Y le preguntan, ¿no? Esta es una pregunta bien irónica, ¿no? una burlona. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 lo tuvieron por mujer. Porque para los saduceos, ellos creían de que en la resurrección, ella debía de ser esposa del primero.
y los demás ya no, ¿no? Ellos habían llegado a esa conclusión. Ellos habían llegado a esa conclusión después de haber leído los 5 primeros libros de la Biblia. Lo habían leído de tapa y lo habían encontrado, y por ningún lado encontraba que había resurrección. Pero Jesús era Dios hecho hombre, y aparte él fue muy estudioso de la palabra, y él va a responder, ¿no? Y Jesús le dijo: no estás en la razón porque estáis equivocados. Es decir, ustedes están totalmente equivocados, porque ustedes no entienden las Escrituras. Ustedes no tienen conocimiento real de las Escrituras y tampoco no tienen el poder de Dios. Es decir, si uno va a la palabra de Dios, amado hermano, a estudiarla, uno tiene que ir con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, y el Espíritu de Dios es el que nos hace entender las Sagradas Escrituras. Si yo estoy predicando aquí, quien les debe hacer entender a ustedes la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Porque hay muchos que a veces estamos informados de la palabra de Dios, mas no formados ni transformados. El objetivo siempre de la palabra de Dios es transformarnos, amado hermano. Dios, por medio de ese Espíritu, hace la obra de transformarnos a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo, la labor principal del Espíritu de Dios es ir formando a nosotros, ¿no? A nosotros en Cristo, es decir, hacernos semejantes a Cristo Jesús. Y esa obra la hace la palabra de Dios. Entonces, pero para eso yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios que me haga entender su palabra, ¿no? Entonces ellos no entendían, porque como ellos contendían contra Dios, rechazaban todos los libros, ¿te imaginas? Y ellos rechazaban el libro de Isaías, los Salmos, los libros históricos, todo eso lo rechazaban, todos los demás libros de la Biblia lo rechazaban. Para ellos solamente los únicos libros inspirados eran los 5 primeros libros, después los demás no tenían valor. Entonces ellos estaban ya en una contienda abierta contra Dios, porque Dios seguía hablando y todavía no se había manifestado. El Mesías estaba manifestado en ese momento, pero ellos no eran conscientes que el Mesías ya estaba ahí. Y por lo tanto todavía las Sagradas Escrituras se seguían escribiendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios determinó a través del apóstol Juan, cuando nos da la revelación del Apocalipsis, ahí se cierran las Escrituras, ya es todo suficiente y no necesitamos nada más para poder vivir. Pero ellos, como ellos rechazaban, estaban errados, ¿no? Ni el poder de Dios. Es decir, ya estamos diciendo, ¿no?, que para poder entender la Sagrada Escritura necesitamos la intervención de Dios por medio de ese Espíritu Santo. Si tú y yo, por ejemplo, no somos hombres y mujeres de tener un devocional, de estudiar la palabra, ¿no?, de ahí de revisarla, de memorizarla, ¿no? Cualquier cosa tú puedes creer, amado hermano. Cualquier cosa. Pueden venir los mormones y te pueden convencer a ti, y al final tú vas a creer que Moromi es el gran profeta y que lo que dijo Moromi, tú te vas detrás de eso, ¿no? Y si en ti no hay ese deseo, ¿no?, de estudiar la palabra, solamente abres las Escrituras cuando estás acá en el culto, ¿no? Y ahora con el tema del internet que tienes ahí en el celular, tiene sus ventajas, ¿no? Si tu celular no es un celular que tiene una capacidad buena, no puedes buscar, por ejemplo, ahora hay unas Biblias, ¿no?, que tú puedes ir ahí y te lleva al versículo y hay estudios, ¿no? Hay algunas Biblias, hay unos app que por lo menos ya se ha superado bastante, pero si tú no tienes esa capacidad o eres una persona que no sabe manejar bien el celular, es difícil, ¿no? Ya ustedes, la generación de ahora, bueno, ya no sé cómo Dios lo irá formando o serán formados, pero nosotros hemos sido la generación desde que se inventó la imprenta para adelante. Necesitamos algo tangible, un cuaderno, una Biblia. Ahora ya estamos en otra era, en la era postdigital. Ya los que están siendo formados de repente van a encontrar un sistema, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Lo que tú has leído, acordarte, ya leí esta parte, ¿dónde dejo el recuerdo? No sé, ¿qué creará el hombre? Excel, no sé. Pero algo por ahí, ¿me entiende? Porque cuando tú lees la palabra, tú tienes que dejar señas, ¿no? Acordarte, porque no tenemos esa capacidad de recordarnos todo, ¿no? Pero cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, y recuerdas
Ya en tu mente y en tu corazón están guardadas las escrituras, y algunas que has entendido con claridad están guardadas, arraigadas en tu corazón y han ido formándote a ti a la semejanza de Cristo. A esas sagradas escrituras tú no vas a renunciar por nada, ¿me entiendes? Salvo que peques contra Dios y viene, como dice la parábola del sembrador, y te labras tu corazón a Satanás. Lo primero que él va a hacer es robarte las sagradas escrituras, sacarte, porque eso es lo que dice en la primera semilla, ¿no? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Esa es la pregunta que tú le respondes. Porque cuando resuciten dentro de los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. El apóstol Pablo tuvo que responder a esta pregunta de la resurrección, ¿no? Porque había un grupo que decía que ya la resurrección se había efectuado y por lo tanto ya no había que esperar la resurrección. Es decir, en Corintio hubo una secta que planteó eso, y esa secta tuvo fuerza. Entonces Pablo va a aclarar eso, ¿no? Y eso es fundamental, hermano. La esperanza, una de las esperanzas fuertes del cristiano es la resurrección. Que un día tú y yo vamos a resucitar, si es que Cristo no viene antes y tenemos que partir de esta tierra, ¿no? Y estar en la presencia del Señor, y va a haber resurrección, porque este cuerpo que está acá, que este cuerpo que tú tienes, se va a quedar, ¿no es cierto? No importa en qué condición mueras, puedes morir incinerado, puedes morir en el mar, puedes morir en el avión, no te encuentran tu cadáver, pero no importa cómo mueras. Al final, Dios va a recuperar lo que es tu cuerpo, lo que es tuyo. Él sabe dónde está, y cuando venga en la segunda venida va a juntarlo, y nuevamente vas a irte a la presencia de Dios, ¿no? Por eso que cuando los héroes de la fe, que habla del circo romano, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos se enfrentaban a las fieras salvajes, ¿no? Y se enfrentaban cantando, alabando a Dios, o eran quemados en una hoguera, ¿no? En una hoguera la amarraban en un palo y le metían petróleo crudo y los quemaban. Muchos de ellos morían alabando a Dios y adorando a Dios, porque estaban claros que eso era algo momentáneo, ¿no? Era una tribulación fuerte, sí, y que iban a morir por esa tribulación, pero que para ellos le quedaba automáticamente, apenas morían, su alma y su espíritu partían a la presencia de Dios, y su cuerpo se quedaba para un día ser levantado por Dios. Ellos estaban claros en eso. Muchos de ellos, amados hermanos, no tenían el gran privilegio como nosotros, que nos sentamos y nos predican la palabra cada domingo o a la semana, martes, jueves, sábado, domingo, o todos los días vamos al YouTube o podemos ver las prédicas. No, ellos solamente a veces se reunían una vez a la semana nada más, porque eran esclavos, y a veces sus amos les daban solamente permiso para ir, y en las noches, ¿no?, para estar en los cultos, y muchos de ellos no tenían esa gran bendición que nosotros tenemos, ¿me entiende? Y eso, lo poco que ellos recibían, lo atesoraban con tanta grandeza, que ellos creían, ellos no dudaban de las cosas que sucedían en la iglesia, de las enseñanzas que recibían. No habían las Biblias como nosotros tenemos aquí, amados hermanos. Habían algunos nada más, había un cilindro en el lugar donde se reunían, y en ese cilindro habían unos pergaminos. A veces no tenían todos los pergaminos, si era una iglesia pobre, ¿me entiendes? Ahora, si era una iglesia donde había recursos, habían los cilindros, y ya sabían dónde agarraban el libro de Isaías, y no estaban divididos por capítulos, por versículos, sino ellos ya se sabían más o menos a qué altura estaba tal pasaje, y por ahí lo buscaban. ¿Por qué? Porque permanentemente, y cuando leían la palabra, era algo muy sagrado, hermano. Y todos tenían una reverencia, porque era el único momento en que podían escuchar la palabra de Dios. Y todo eso le alimentaba su fe. Todo eso hacía que ellos, amado hermano, creyeran. Pero lamentablemente ya afuera comenzaron a entrar doctrinas heréticas, erradas, y decían que la resurrección no había. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 41, dice: hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos: se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria.
Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural y también hay un cuerpo espiritual. Pablo va a decir, ¿no?, 4 cosas. ¿No? Vamos a lo que Jesús está diciendo, ¿no? Jesús le está diciendo a ellos, usted no entiende lo que están diciendo, pero cuando ellos resuciten, le está respondiendo, no le ha respondido a los saduceos, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Jesús le está respondiendo lo que ellos están planteando. Y les va después a decir dónde, en qué se basa para él decir. Pero vamos rápidamente a mirar, ¿no? En el versículo dice, la primera distinción importante es de la incorrupción propia del cuerpo de resurrección. Es decir, nosotros vamos a hacer, en un abrir y cerrar de ojos, amado hermano, se va a hacer algo espectacular, algo increíble. Jesús va a venir, ¿no?, y se va a quedar en las nubes, y juntamente los ángeles con él, pero junto con Jesús también va a venir, si es que estamos vivos, vamos a ver, y si ya no estamos en esta tierra, va a venir nuestra alma y nuestro espíritu con Jesús. No, Jesús no viene solo, Jesús viene con ángeles y con una multitud, ¿no?, de almas y espíritus, porque tu alma y tu espíritu están delante de la presencia de Dios a levantar tu cuerpo. Ese cuerpo que, como dije, puede haber sido de esos hermanos que se lo comieron los leones, ¿no es cierto? Que los leones se lo comieron literalmente, porque a veces eran tan malos los romanos que lo tenían 2 semanas a los leones, a los tigres, ahí a la fiera, que no le daban de comer y salían con y lo destrozaban y se los comían, amado. Ese polvo va a volver y se va a convertir nuevamente en un cuerpo de gloria, ¿me entiendes? Y va a ser levantado. Va a haber el encuentro entre el alma y el espíritu y ese polvo, pero ese cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya nunca más se va a podrir. Ya nunca más se va a deteriorar. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tú siembras cuerpo de incorrupción, va a resucitar un cuerpo incorruptible. Es decir, un cuerpo para tener comunión con Cristo, con el Espíritu y con Dios por la eternidad, ¿no? Esto, por eso digo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la China es la iglesia más grande que hay en toda la humanidad, pero es la iglesia más perseguida, donde muchas veces muchos hermanos mueren porque sencillamente están adorando a Dios. ¿Por qué ellos permanecen? ¿Por qué ellos siguen adelante? Porque creen que tienen la vida eterna, ¿me entiende? Y este tema de la resurrección es fundamental y fue prácticamente uno de los baluartes cuando Pedro predicó en Pentecostés. Prácticamente gran parte de su mensaje habla de la resurrección. Sí, ha venido el Espíritu Santo, ha comenzado la iglesia, pero está hablando del poder de la resurrección. Es el Espíritu de Dios, ese Espíritu que hizo que los hermanos fueran bautizados con el Espíritu Santo y que fueran llenos y tuvieran poder. Ese mismo Espíritu, Él está diciendo, ese Espíritu es que ha levantado a Jesús de los muertos y ese Espíritu va a levantar a todos aquellos, no Pablo va a interpretar y va a decir a todos aquellos que están en Cristo y mueren en Cristo Jesús o están durmiendo, como algunos dicen, ¿no? A veces uno pasa por un cementerio y hay muchos hermanos que ahí están sus huesos, su polvo. De ahí están los que están durmiendo, ¿no? Están los acostados. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo se van a levantar. Así como le dijo Jesús a Lázaro, ven fuera. Entonces, eso es lo primero. Se siembra en incorrupción, resultará en incorrupción, ¿no? El ejemplo, cuando tú ves la semilla, toda semilla que tú siembras, para que pueda producir, muere, amado hermano. Es increíble, ¿no? Ahí está el germen de la vida, muere y después de que muere, surge el germen de la vida y comienza primero las raíces hacia abajo, y después poco a poco comienza a salir hacia afuera. A mí me fascina eso, ¿no? Yo digo, una pequeña semilla tan insignificante, pequeñita, tiene un poder, a veces está como a 10 centímetros, o 5 centímetros, 8 centímetros abajo de la tierra. Hermano, ¿te imaginas que a ti y a mí nos enterraran 5 metros abajo de tierra? ¿Vivos? ¿Podemos salir? No. Pero tiene tanto poder el germen de vida, ¿no? Esa es una demostración del poder de Dios, una semilla pequeñita, comienza primero a agarrarse y comienzan a salir raíces hacia el costado y después comienza y va empujando la tierra y cuando tú te das cuenta sale algo verdecito y también verdecito y con el tiempo tú ves un árbol de palta, ves una higuera. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. El apóstol está interpretando esa verdad del poder del Evangelio, del poder del Espíritu de Dios, del poder que cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó
sino que venció a la muerte. Por siempre, ¿me entiende? Ya la muerte ya no tiene poder. Es decir, y esa esperanza es la que nosotros tenemos que tener, amado hermano. En estos tiempos que no sabemos lo que puede pasar, más que nunca, amado hermano, tenemos que alimentar nuestra esperanza. El único que no pasó eso fue Jesús, amado hermano. Jesús murió, es verdad, en cuerpo humano, pero su cuerpo no se pudrió. Su cuerpo no se corrompió, ¿me entiende? Porque hay una promesa. Porque Él era Dios hecho hombre. Y Él, por eso que al tercer día, Él fue levantado de los muertos, ¿me entiende? Salmo 16, del 8 al 11, usted lo puede leer, hay una promesa y esa promesa se cumplió. Entonces el cuerpo de resurrección, en contraste con el actual que se corrompe, está libre de la corrupción, no es detenida para él, sino que es algo imposible para el cuerpo de resurrección, que está libre de ella, porque de toda corrupción, de todo aquello, porque no sabemos, es un misterio eso, es algo que no tenemos explicación. En segundo lugar, en el versículo 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, ¿no? Es decir, todo nuestro cuerpo, nadie, amado hermano, aquí después de entregarse a Cristo no ha pecado. Todos de una u otra manera pecamos en pensamiento y a veces en obra. Y ese cuerpo, ¿no? Y ese hombre, esa mujer que muere en Cristo, se siembra en deshonra, pero va a resucitar en gloria, amado hermano. Así como el cuerpo de Cristo y los apóstoles y los que lo vieron, es más de 500, dice que lo vieron, así semejante a ese cuerpo va a ser nuestro cuerpo, amado hermano. El cuerpo actual es un cuerpo de humillación, es un cuerpo que es tan frágil, es un cuerpo que la carne usa a veces para pecar contra Dios, y que somos humillados por pecar contra Dios, somos avergonzados a veces. En el 3:21 dice, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. Es decir, ese poder que Dios tiene, Dios para sujetar todas las cosas para Él, que es el poder del Espíritu Santo, ese poder es el que Dios va a usar para levantarnos. Afectados por las consecuencias y miserias de la vida terrestre a causa del pecado, el cuerpo de resurrección será glorioso, sin que le afecten las circunstancias deteriorantes del sistema actual. La palabra de gloria se aplica muchas veces a aspectos de resplandor, algo que resplandece, amado hermano. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no tenían ropa, no necesitaban de ropa. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era su vestidura, ¿me entiende? Resplandecía, así que cuando Moisés bajó y tuvo que ponerse un velo porque era la presencia de Dios, no podían soportarle el rostro, tenían que ponerse un velo. Así era todo el cuerpo, todo, ¿me entiende? Porque cuando ellos pecaron, automáticamente esa gloria se fue y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, no vamos a tener ropa. Este tipo de ropa va a ser la ropa celestial. El resplandor de la gloria de Dios va a estar en nosotros. Es como la luna, ¿no? El sol alumbra la luna y la luna resplandece. Pero por causa del sol, nosotros vamos a resplandecer por causa que estamos delante del Dios de gloria. Aleluya. Un cuerpo de honra, un cuerpo de gloria, amado hermano. ¿Te alegras con eso? ¿O estás triste? Porque quieres quedarte en esta tierra. Puede estar triste, claro, alguno de repente. ¿Por qué? Porque tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa no están convertidos. Puede ser. Pero ya el día cuando ya tú partas, amado hermano, ya no hay, ya. Tú vives como un verdadero hijo de Dios, tú vives como una verdadera hija de Dios. Un cuerpo muerto podrá ser muy bien amortajado o ricamente vestido, pero no deja de ser un cadáver, hermano. Usted mira las tumbas de los faraones, mira la tumba del señor Zipán, todas esas tumbas, mira cómo cuando uno mira la tumba del señor Zipán, hasta el perro, ¿no? Hasta el perro estaba ahí, su perro está ahí también, lo ponían ahí. La esposa también, moría él y la esposa. Sus siervos, hermano, cuando uno mira eso, qué locura del hombre, ¿no? Porque tenían una idea de la eternidad ellos. Mira las tumbas ahí de las pirámides en Egipto, igual. Miras acá al dios Pachacama, igual.
Por eso venían los incas a adorarle. Es decir, el hombre siempre en su mente tiene la eternidad, amado hermano, pero distorsionada por los ídolos. Pero no tenemos la verdad. Tú y yo, tarde o temprano, si permanecemos en la fe, un día tendremos un cuerpo de honra, un cuerpo de gloria y veremos la gloria de Dios. En el cambio del cuerpo, el cuerpo de resurrección será glorioso en la semejanza a nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible que esta resurrección fuera visible. Es decir, la resurrección de Cristo es la esperanza. Por eso Él es la primicia ¿de quién? De la resurrección, de los resucitados. Él es la primicia, Él es nuestra esperanza. Si Él resucitó y Él ha prometido, tú y yo somos salvos porque Él murió en la cruz del Calvario y estamos seguros que somos salvos. Y ese mismo Jesús que nos salvó en la cruz del Calvario murió, resucitó, y nos dice, yo resucité y tú también, yo vivo y tú también vives. Aleluya. En tercer lugar, el cuerpo de resurrección será también un cuerpo de poder. En el versículo 43b dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo actual tiene fuerzas limitadas. Vamos pasando los años y ya nos vamos deteriorando. Ya nos está faltando fuerza. No, los ancianos ya tenemos una edad y comenzamos. Ya no somos esos muchachos vigorosos, esas jóvenes vigorosas. Esas adolescentes, esas jóvenes de 25, de 30 años, de 40 años que tienen una vitalidad, que pueden tener a veces hasta 7, 8, 9, 10 hijos y todo, ¿no? Y sin ningún problema y van para adelante. Pero llega un momento en que este cuerpo se va desgastando, va mermando. No, ya no tienes la fuerza. Puedes tener la sabiduría, puedes tener la inteligencia, pero tu cuerpo se va deteriorando, va mermando su poder. Pero el cuerpo de resurrección no le afecta la debilidad del actual y tendrá energía y facultades que son inconcebibles para nuestra mente. Bueno, este cuerpo de resurrección, la inteligencia artificial no tiene nada que ver con eso. Porque también nuestra mente va a ser una mente de gloria. Es decir, ¿qué hace la inteligencia? Acumula una velocidad increíble, comienza primero, le dan toda la información que debe tener. Acumula y quiere información. Y la tiene. Entonces, cuando tú le pides algo, lo que hace, en un ratito te saca la información. En 3 segundos, en 5 segundos, en 10 segundos, tiene la información que tú quieres. Mano, todo eso es creado por el hombre. Pero en este cuerpo, esta mente de resucitada va a ser superior. Porque vamos a estar delante de Dios. Por eso dice en Apocalipsis que esta es la vida eterna. Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que ahí, cuando tú miras el libro de Apocalipsis, están con su corona. Todos estamos con nuestras coronas ahí. Y de un momento a otro Dios revela algo de Él. Se quitan las coronas y se postran ante la grandeza de la revelación que Dios nos está enseñando. Es decir, la eternidad es ir conociendo a Dios por siempre. Eso va a ser algo inaudito, algo increíble, hermano. Si con lo poco que tenemos ese día nos asombramos en este cuerpo de gloria delante de Dios, nuestra mente, amado hermano, va a tener una capacidad de entender a Dios y cada día lo vamos a ir entendiendo y conociendo más a Dios. ¿Te imaginas? Mira toda esta creación que es increíble, que ahí en Atacama hay un telescopio increíble que tiene una capacidad fuera de lo común, porque dice que Atacama es el lugar más oscuro de la Tierra. Y ahí han creado un telescopio inmenso y que está llegando y está recopilando información del universo de una forma increíble. Mano, eso no tiene nada de comparación, porque tú vas a conocer al Creador de todo. La grandeza, eso va a ser algo maravilloso, algo glorioso. Por eso que todos vamos a adorar a Dios. Ahí nadie va a estar con la boca cerrada. Nuestra naturaleza va a ser adoración y gloria a Dios por siempre. Aleluya. Porque este cuerpo, esta mente de gloria ya no está debilitada, ya no está preocupada, ya no está ansiosa, ya no, está delante de aquel que tiene la vida y es la vida. Aleluya. Es algo grandioso, amado hermano. Por eso que Jesús le está diciendo a estos saduceos, están hablando tonterías, que no hay resurrección, que no hay ángeles. En el cielo ya nadie se va a casar ya. ¿Por qué? Porque ya acabó. Ya no hay por qué procrear.
Ya no necesitamos ayuda, ya la ayuda idónea, el esposo o la esposa, no, porque aquel que lo puede todo y es todo está delante de nosotros. Él es nuestro ayudador, ¿me entiende? Ya no necesitamos reproducirnos, porque estarán los que el Señor ha determinado que sean salvos por siempre y por la eternidad. ¿Entiende? Pues ya no habrá casamiento. No quiero hablar sobre la familia. Ahí tengo mis reservas y voy a seguir estudiando sobre ese tema. Pero sí, tú vas a ver a tu padre, a tu madre, si es que se salvan ahí, delante de la presencia de Dios, adorándolo. A tus hijos. De repente, si tú tuviste un aborto involuntario, aquellos que tuvieron un aborto involuntario van a ver a su hijo ahí, a su hija que abortaste, ¿me entiendes? Y también aquellos que abortaron voluntariamente también van a ver a sus hijos ahí. Porque mi embrión vieron tus ojos, dice. Es decir, desde que estén, ahí están, adorando y alabando a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? En la ausencia del pecado no habrá tampoco manifestaciones que son propias de la presencia suya en el hombre de hoy. Por tanto, ni la enfermedad ni la muerte estarán presentes en el cuerpo de resurrección. Ya no nos vamos a enfermar, amado hermano, aleluya, porque ahí dice que hay un árbol de la vida y que en ese árbol hay la medicina, que es Dios mismo, aleluya. Y en cuarto lugar, el cuerpo de resurrección será también un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Es decir, no es que vamos a ser espíritu, no. Nuestro cuerpo va a ser un cuerpo espiritual, como el de Jesús. Algunos no pueden decir, no va a ser espíritu. No. Por eso que, ¿a qué viene? A recoger el polvo. O los huesos, o lo que haya. Si puede ser que venga mañana, todo lo que los hermanos que murieron hasta ese momento, su cuerpo está fresquecito. Y se transformará. ¿No? Pero si de aquí viene 1000 años Jesús, no sé dónde estará mi polvo, no sé dónde estará el tuyo, pero Él sabe dónde está y lo juntará. Y de un momento a otro se juntará tu cuerpo. Un abrir y cerrar de ojos. El espíritu y el alma. ¡Fum! Y ¡fuá! A la gloria de Dios. Y lo primero que va a ver el cuerpo, va a ver nuestros ojos resucitados, nuestras manos, todo, al Cristo de la gloria, que está ahí en las nubes esperándonos para llevarnos a la gran boda donde seremos la novia del Señor y estaremos por siempre desposados con Él. A su nombre. Mano, esto es fundamental. Eso nos debe crear esperanza, siempre, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, y cuando somos tentados, para no ceder y pecar contra Dios. Porque queremos estar con Él. Dice, en cuanto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés y en el pasaje sobre la zarza ardiendo cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Quiero terminar leyendo Éxodo 6, amado hermano. Cuando Jesús le dice, mira, en Pentateuco se habla de la resurrección. ¿Quién les ha dicho que no habla de la resurrección? En Pentateuco, cuando Moisés tuvo el encuentro que Dios provocó que él llevara a ese lugar, esa zarza que ardía, ese fuego la levantó Dios. Ese fuego que había ahí lo produjo Dios para llamar la atención, ¿a quién? A Moisés, porque Dios quería hablar con alguien que estaba vivo en esta tierra y era Moisés. Y él se va a presentar, Dios se va a presentar como el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. No le va a decir, yo soy Jehová, yo soy el que soy. No. Él le va a decir, yo soy. El versículo 6:1. Respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza lo dejaré ir y por la fuerza los echaré de su tierra. Continúa hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo soy Jehová, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Por mi nombre, Señor, no me di a conocer. Es decir, yo soy el Dios. Cuando dice yo soy el Dios de ellos, es decir que ellos están vivos aquí en la presencia de Dios. Bueno, el día que tú te vas de esta tierra,
No es que tu espíritu por ahí está paseando, vamos a ver por allá, como dice, oye, mira, acabo de un aparecido, por allá he visto a tal persona. Dice, no son los demonios, hermano, que esa gente ha estado endemoniada con demonios, y tú ves, y como los demonios te hace aparecer como si fuera, oye, mi abuelo perdido, un terrible pecador, lo he visto ahí, mire, me ha asustado. No, hermano, esos son demonios. O tú te vas, si mueres en Cristo, te vas, tu alma y tu espíritu a la presencia de Dios y ahí está adorando a Dios. Apenas tú llegas, ya estás delante de la presencia de Dios. Pero si mueres sin Cristo, tu espíritu vuelve a Dios y tu alma se va al infierno para esperar el día del juicio. ¿Me entiendes? Y aquí está diciendo, Abraham, Isaac, Jacob, tus padres están delante de mí. Delante del Dios Jehová. Eso es lo que está diciendo. Anda y dile a los judíos, a mi pueblo Israel, que el Dios, que yo le hablé a Abraham y le dije que yo le iba a hacer un pueblo grande, Abraham está conmigo. Yo soy el Dios de Abraham y Abraham está vivo. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac está vivo, está delante de mí. Yo soy el Dios de tu padre Jacob. Y Jacob está delante de mí adorándome. Eso es lo que le está diciendo, amado hermano. Yo soy el Dios de los vivos. No soy un Dios de muertos. ¿Te imaginas si nuestro Dios fuera un Dios de los muertos? Bueno, todos adoraríamos, como lo hacen los mexicanos, hasta la muerte, ¿no? No, hermano, aquí adoramos a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. El Hijo que tiene vida y que da vida y permanece en vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, amado hermano? Nuestro Dios es real. Y los ángeles, si tú miras, hermano, en el libro de Génesis, nada más, la aparición de los ángeles. Ahí están los ángeles ministrando. Tú, amado hermano, yo soy, por la misericordia de Dios, junto con Carlos Jesús, somos pastores en esta iglesia. ¿Tú crees? Tratamos de enseñarle siempre la palabra de Dios. Y si yo algún día yo me equivoco y le digo algo que no es correcto, que no es conforme a la palabra, no me crea, amado hermano. No me crea. Todo lo que nosotros tratamos de decir aquí, siempre lo afirmamos con la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquí enseñamos la palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la pastora Rosario también, perdón. Somos los ministros de esta iglesia. Y aquí tratamos por todos los lados, amado hermano, de enseñarle la palabra de Dios tal como está. No negociamos la palabra. Y esa palabra es la que te da la certeza, la seguridad, la convicción, la fe de que tú y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos están claros, amado, que tenemos vida eterna? Y que la resurrección es algo real y verdadero y que debe generar en nosotros esperanza. Si tú tienes un familiar que partió a la presencia de Dios, hermano, tranquilo, está con Dios. El pastor Julián está delante de Dios. La hermanita Elsa está delante de Dios. Y la hermana Rosita Guerrero está con el Señor, amado hermano. Todos aquellos que han sido miembros de esta iglesia y han partido, están ahorita alabando a Dios. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque te es una esperanza cierta, Señor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor.